Pedro Infante fue un gran cantante, pero en la música, el intérprete no es nadie sin el compositor. En nuestra sociedad, las canciones se hacen famosas por quien las canta, pero casi nunca por quien las compone. Rubén Fuentes ha sido una persona que en este canal hemos nombrado muchísimo en varios videos. La razón es que él fue el compositor de varias de las canciones más famosas que Pedro Infante interpretó. Canciones como 100 años, Flor sin retoño, Cartas a Eufemia, Copa tras copa, Ni por favor, La verdolaga, El muñeco de cuerda y muchas más de las 44 canciones que Pedro grabó fueron algunas de sus creaciones. Sin embargo, Rubén Fuentes compuso para varios artistas como Miguel Aceves Mejía, Jorge Negrete, Flor Silvestre, Javier Solís, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, entre muchos más. El día de hoy, el maestro Rubén Fuentes partió a los 95 años de edad. Fue uno de los últimos artistas vivos que conocieron y forjaron a leyendas de la época de oro del cine mexicano. El próximo 15 de febrero habría cumplido 96 años de edad. Nació en 1926 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Sus padres fueron sus primeros maestros de música, enseñándole piano y violín. En Guadalajara perfeccionó sus estudios musicales y posteriormente se unió al Mariachi Vargas de Tecalitlán. Fue director musical de la RCA Víctor, lo que le permitió hacer arreglos para todos los artistas famosos de la década de los años 50 y 60. Composiciones como El son de la negra, La Viquina, Qué bonita es mi tierra, ¿Sabes una cosa?, entre otras, siguen siendo a la fecha melodías que han dado la vuelta al mundo. Fue reconocido como el mejor compositor del año en 1954, 1958, 1959 y 1971, gracias a las altas ventas de discos producidos por él. Llegó a ganar el codiciado disco de oro y ha recibido un sinfín de reconocimientos en todo el mundo por su talento musical. Mi canción favorita de él fue el bolero 100 años. En realidad, Rubén Fuentes solo compuso la música, pues la letra es de la autoría del maestro Alberto Cervantes, quien falleció el 31 de octubre del 2001 a los 78 años de edad. Sin duda, hoy nos deja un grande que sin su talento, el cine y la música en México no habrían sido lo mismo.